sería bueno plantear a manera introductoria, y es el hecho de que los paradigmas que hoy tenemos y que hoy enfrentamos desde el punto de vista social, a los cuales la iglesia no puede escapar, porque como dijo Jesús, no son de este mundo, pero estamos en este mundo. O sea, no podemos escapar a esa realidad de estos nuevos paradigmas. Son nuevos paradigmas que en alguna medida están violentando, están enfrentando o confrontando los paradigmas con los cuales la sociedad vivió por muchos años, décadas o tal vez siglos. Pues son paradigmas noveles que están estremeciendo los cimientos del pensamiento social más tradicional. Y desde luego, yo creo que una de las cosas que se necesita considerar y entender es que el hecho de que surjan nuevos paradigmas, esto no quiere decir que la iglesia debe cambiar su postura, debe cambiar su posición. La iglesia no necesita renunciar a su posición, porque a fin de cuentas la tarea de la iglesia no es una tarea de concurso de aceptación por parte de la sociedad. La iglesia no funciona para lograr la aceptación social. La iglesia funciona y debe funcionar para demarcar pautas, para demarcar reglas e invitar a la sociedad a seguirlas como resultado del bien, como resultado de las cosas loables, de las cosas extraordinarias, que no solamente sirven para la dimensión espiritual, sino que sirven también para la plena convivencia. Yo nunca olvidaré los discursos en la universidad de los sociólogos y de los humanistas, donde decían que la religión había sido desarrollada para crear controles sociales, porque de lo contrario la sociedad se iba por la tangente. Sí, es la tesis marxista, posiblemente. Pues esa era una tesis que se invocaba constantemente dentro de la universidad. Después esa tesis ahora nos sirve a nosotros precisamente para decir, si esa es parte de nuestra función no es solamente es una función en el ámbito espiritual, es una función también donde procuramos con nuestras tesis, con nuestros discursos, lograr cierta armonía social. Y desde luego, yo creo que hay dos elementos que son fundamentales. El primero de ellos es que para lograr armonía social, debemos hacerle entender a los proponentes de los nuevos paradigmas que los derechos de ellos terminan donde comienzan los de los demás. Y si bien es cierto, en el discurso pro homosexualismo o pro transformación de género, como querramos identificarlo, si en ese discurso, si socialmente ellos tienen el perfecto derecho para invocarlo, para presentarlo, inclusive para en su discurso decir, este va a ser nuestro estilo de vida y lo vamos a hacer público, pues de la misma manera que ellos tienen ese perfecto derecho, también tienen los que no están de acuerdo, los que no concurren con esa posición, de hacer lo mismo, de exponerlo y de decirlo libremente. El gran problema que tenemos hoy es pues que los que en una ocasión planteaban el que eran perseguidos, pues ahora se convierten en perseguidores. Y a mí me parece que eso es totalmente desconcertante en la función social, porque ellos pueden plantear lo que quieren, pero en ocasiones no quieren permitirle a los que discurren, a los que no concurren con ellos, hacer sus planteamientos. Yo creo que en sentido de justicia, unos y otros tenemos el mismo derecho. Por el otro lado, yo creo que esta experiencia de estos nuevos paradigmas sociales tienen que sentar a la iglesia a meditar y a reflexionar. Sí, su acercamiento pastoral al asunto. Sí, esa palabra bíblica que dice, es menester hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, yo creo que la iglesia no tiene que renunciar a su posición.
la iglesia no tiene que renunciar a lo que cree, pero la iglesia no puede pagar muy caro su ortodoxia. O sea, la iglesia tiene que mantener su postura de compasión, su postura de misericordia, su postura de restauración, de dar una nueva oportunidad, y su postura de creer y de afirmar que el poder de Dios es capaz de transformar la vida de los seres humanos y que a ninguno de nosotros nos compete juzgar, a ninguno de nosotros nos compete señalar, a ninguno de nosotros nos compete poner en tela de juicio la espiritualidad de nadie por el solo hecho de que no creamos como la persona cree. Wow. Y en ese sentido, a mí me parece que si hay algo que es profundamente categórico en la Sagrada Escritura, es esa expresión que dice que no juzguéis. Pastor, y fíjese, yo veo, y quizás Fernán también, Lourdes concurre conmigo, nosotros tenemos dentro de la iglesia, oye, muchas personas que tienen realmente un conflicto serio entre decir, oye, mi identidad sexual no responde a lo que yo quisiera que fuese. Tal vez estoy pensando en la gente que dice, oye, estoy en ese proceso de lucha, nunca le he dicho a nadie que tengo una inclinación, o gente de mi propio sexo, un líder, pastor, evangelista, whatever, la posición que ocupe. Yo imagino que cuando hay gente que ha tenido, lo ha hecho partícipe usted de esa experiencia, ¿qué le decimos a esa gente, verdad? Que dice, es que si yo digo esto, me van a sacar de la iglesia, no me van a averiguar, me van a quitar la posición. Esa es tal vez eso es lo que un pastor haría necesariamente. ¿O qué le decimos a toda esa gente que está ahí apretado? Luchando. Pero esto es lo que lleva en el corazón. Pues fíjate, yo creo que el negro de nuestra tierra, en un momento dado decía que el que no tiene dinga, tiene mandinga. O sea, el problema es que nosotros hemos catalogado las deficiencias y la vulnerabilidad humana en unos pecados mayores y otros los hemos catalogado en pecados menores o en falta. Y entonces hemos caído en la trampa de hacer juicio sobre la vida de las personas como resultado de esas escalas que nosotros mismos hemos creado. Sí, sí. Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué diferencia hay entre una persona que está teniendo crisis con su identidad versus una que no tiene crisis con su identidad, pero probablemente tiene otro tipo de crisis, tiene otro tipo de problema, tiene otro tipo de conducta y hace otras cosas que alteran y afectan la experiencia de la fe y del testimonio de la iglesia? Pues yo creo que el mismo tratamiento que podemos darle a unos, se lo podemos dar a otros. Yo recuerdo, pues yo nací dentro de la iglesia y recuerdo en la iglesia donde yo me crié que había una señora que todo lo que hacían los demás jóvenes era pecado. Pero era interesante que cuando lo hacían sus hijos era una falta. Entonces, y yo aún siendo un adolescente, yo me percataba y decía, pero mira qué interesante. O sea, para ella lo que hacen los demás es pecado. Lo que hacen sus hijos es una falta. Y óigame, no hay tal cosa como pecados y falta. O todas son faltas o todos son pecados, pero no hay tal cosa. ¿Qué debemos entender nosotros? Primero, la iglesia tiene que mantener su postura y tiene que mantener su posición. Eso yo lo quiero dejar meridianamente claro. Pero la iglesia no puede renunciar a la misericordia. La iglesia no puede renunciar a la compasión. La iglesia no puede renunciar al perdón. La iglesia no puede renunciar a la oportunidad hacia los seres humanos. ¿Qué vamos a hacer con personas que tienen crisis de identidad dentro de la iglesia? Amarlos. Necesitamos quererlos, necesitamos apoyarlos. Y podemos mantener nuestra posición. Podemos mantener nuestra posición porque a fin de cuentas, si nosotros creemos que el poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo es capaz de transformar la vida de cualquier ser humano en cualquier condición, pues nosotros podemos alentarle y decirle, mira, lleva cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, espera en Él y Él hará en favor de tu vida. Pero a mí me parece que es un desatino el que la iglesia entienda que
Si hay alguien que tiene problemas de identidad dentro de su congregación, lo propio es expulsarlo, lo propio es sacarlo, lo propio es excluirlo, porque excluyendo no resolvemos el problema. El problema lo resolvemos amando, el problema lo resolvemos asistiendo, el problema lo resolvemos solidarizándonos con ellos. Yo no tengo que estar en contra de una persona, no tengo que estar en contra de una persona desde el punto de vista como individuo, como persona, por el hecho de que no crea en algunas de sus prácticas, por el hecho de que no esté de acuerdo con algunas de sus conductas. Yo puedo, ese es el testimonio de la vida cristiana, que Dios ama al pecador aborreciendo ¿qué cosa? El pecado. Pues de la misma manera que Dios ama al pecador aborreciendo el pecado, yo creo que la iglesia debe amar el distintivo más singular y más extraordinario que la iglesia tiene es el amor. Y necesitamos manifestarlo. Podemos mantener nuestras posiciones, podemos mantener lo que decimos en nuestro discurso evangélico. Nosotros no creemos en la práctica del homosexualismo, no creemos en la práctica del adulterio, no creemos en la práctica de la fornicación, no creemos en la práctica del alcoholismo, no creemos en la práctica de los bochinchosos, no creemos en la práctica de los que juzgan, no creemos en la práctica de los que se pasan atisbando por las ventanas para estar señalando a los demás. A todos tenemos que amarlos por igual. Y yo creo que esa es una responsabilidad que la iglesia tiene. Mantenemos nuestra verdad bíblica, pero la Biblia dice que con verdad y con misericordia es que se corrige el pecado. No es condenando, no es juzgando, no es echando a la gente para afuera. Wow, tremenda palabra. Y nosotros queremos también, veníamos hablando así fuera del aire, yo reconozco el trabajo de gente que aún en la misma fe ha estado trabajando. ¿Verdad? Un sacerdote se llamó Henry Nouwen, una figura que escribió unos tratados de espiritualidad, El sanador herido, escribió también El retorno al hijo pródigo, las memorias ante un cuadro de Rembrandt. Son obras de un hombre que luchó con la soledad. Yo he leído sobre de él. Y luchó fuertemente aún inclusive con la homosexualidad, pero decidió mantenerse en el servicio y en el celibato, aún en medio de escribiendo estas grandes obras de espiritualidad, y como esto fue un espacio para trabajar y llevar esta soledad interior y ese celibato que decidió no romper su servicio. Mira, lo más interesante es que cuando uno se quita estas vendas de prejuicio y uno comienza a amar como iglesia, descubre cosas interesantes. Yo he descubierto a personas homosexuales, personas lesbianas, que están en contra de la agenda homosexual. Que están totalmente en contra de la agenda homosexual. Y ellos viven la experiencia de una crisis de su identidad, pero sin embargo dicen, pastor, yo no estoy de acuerdo con estas cosas, no estoy de acuerdo, no las acepto. De hecho, el testimonio de unos modistas en Estados Unidos, ¿verdad? Era precisamente ese. Nosotros no estamos de acuerdo y desde luego el gran problema de la intolerancia de ese movimiento fue que empezaron a hacer una campaña para desprestigiarlo en sus productos porque no estaban a favor de ellos. La iglesia no puede hacer lo mismo. No seamos vencidos de lo malo. Venzamos el mal con el bien. Pastor, la iglesia está avanzando en este tema proporcionalmente al avance de la agenda homosexual precisamente. Bueno, la iglesia yo creo que está en este momento dentro de un fragor de lucha. Porque desde luego la agenda ha sido cruel contra la iglesia y ha sido abusiva contra la iglesia. Y yo creo que en este momento la iglesia más bien lo que ha hecho es procurar estrategias de defensa sobre este particular. Pero la invitación primordial hacia la iglesia es no perdamos de perspectiva que somos iglesia, somos el modelo de la fe, somos el modelo del evangelio, somos el modelo de la gracia. Y desde luego, como modelo de fe y de gracia, nosotros no podemos olvidar que a nosotros se nos llamó para hacer enalbolar la misericordia, el amor, el perdón, la restauración y desde luego convencer a la gente que es víctima del mal haciendo el bien. A mí me llama la atención un texto de la Biblia. Dice la Escritura, y Jesús mirando a la multitud tuvo compasión de ella. Nota bien lo que dice, compasión de ella.
¿Qué multitud Jesús miró? Pues Jesús tuvo que haber mirado la multitud de los homosexuales, y tuvo que haber mirado la multitud de las lesbianas, y tuvo que haber mirado la multitud de los drogadictos, de los y chismosos. tuvo que haber mirado la multitud de los chismosos, y de los fornicarios, y de los Sanguinarios, adúlteros, asesinos. y de los mentirosos, y de los embrollones. Él tuvo que haber mirado la multitud de ellos, pero fíjate cómo los miró. A todos los miró con compasión. La iglesia no puede perder de perspectiva su función compasiva, misericordiosa y amorosa, aun cuando ha decidido seguir defendiendo lo que en derecho tiene que defender en términos de valores y en términos de posturas bíblicas. Extraordinario, como siempre, Pastor Moisés Román. Gracias por este rato. Nos ayuda el Señor. Me los bendiga el Señor a todos. Amén. Bueno, son las 3:00.